No sospeché nada cuando me dijo que iba a una cena con sus compañeras del instituto, esas que se reencuentran cada tanto, se ponen al día. Se hacen selfies fingiendo que se llevan bien y critican a la que se divorció o a la que engordó. Me pareció normal, incluso le animé a ir. Yo tenía pensado quedarme en casa viendo el partido del Valencia contra el Betis, abrirme una Estrella Galicia y pedir algo por Globo, nada fuera de lo habitual. Lo curioso fue que, cuando estaba cambiando de canal esperando que empezara el partido, noté que su móvil vibraba en la mesa del comedor y lo que vino fue una notificación de grupo o una conversación entre amigas. Era un mensaje directo de alguien guardado como Álvaro G. con una frase que no dejaba mucho espacio para malentendidos. La última vez no me quitaba tu olor del coche. Esta vez me quedo contigo toda la noche. Sentí como se me helaba el pecho. Pensé que me estaba equivocando, que sería un mensaje antiguo o malinterpretado, pero cuando me acerqué y vi que el mensaje había sido enviado hacía apenas 5 minutos y que Lucía había salido de casa hace 20, supe que algo no cuadraba. No dije nada. Apreté el móvil con fuerza, luchando contra la tentación de desbloquearlo, pero me limité a dejarlo en el mismo lugar, exactamente con el mismo ángulo, para que no notara que había sido tocado. La noche fue un infierno disfrazado de calma. Fingí ver el partido, aunque no presté atención a nada de lo que pasaba en la pantalla. Mis pensamientos eran un torbellino. Me repetía que quizás era algo inocente, una broma entre compañeros, una frase sacada de contexto. Pero en el fondo, muy en el fondo, ya lo sabía. Mi mujer me estaba engañando. No necesitaba pruebas, no necesitaba verla con otro. Ese mensaje era suficiente. Cuando volvió a casa, cerca de la 1:30, la observé desde la cocina mientras dejaba las llaves sobre la encimera. Se notaba distinta. Venía más arreglada de lo habitual, con ese brillo artificial en la cara, como cuando volvía de las primeras citas conmigo. Me preguntó si había ganado el Valencia, y yo respondí sin mirarla, empate a 0, un desastre, cuando en realidad no tenía ni idea de cómo había quedado el partido. Me dio un beso frío en la mejilla y fue directa al baño, se duchó sin decir más. Desde el salón, oí cómo dejaba la ropa en la lavadora, algo que nunca hacía a esas horas. Cuando volvió, ya estaba acostado, fingiendo dormir. Se metió a la cama sin tocarme, sin siquiera decir buenas noches. Durante todo el día siguiente estuve haciendo un esfuerzo descomunal por actuar con normalidad, como si no supiera nada. En la oficina, apenas pude concentrarme. No me apetecía comer, no tenía ganas de responder mensajes ni de seguir con la rutina. Solo podía pensar en ese maldito mensaje y en qué más había detrás. Al llegar a casa, me la encontré cocinando pasta, como si todo fuera perfecto. Me dijo que le habían cancelado unas clases al día siguiente y que pensaba irse a dormir temprano. Yo asentí, sin decir mucho, fingiendo que tenía trabajo pendiente en el ordenador. Pasé la noche revisando nuestras últimas conversaciones, las fotos del móvil, intentando recordar si había señales que no había querido ver. Y sí, las había. Muchos días se iba más temprano al instituto, otras veces decía que iba a ver a su madre pero volvía con otro perfume, otras veces simplemente no contestaba los mensajes durante horas, y cuando lo hacía, me decía que se le había acabado la batería. Esa noche supe que ya no era cuestión de sospechas. Era real. Algo estaba pasando y yo necesitaba pruebas. Algo concreto. Algo irrefutable. Ya no era solo un mensaje ambiguo. Era una traición. Y yo no iba a quedarme de brazos cruzados. El sábado por la mañana me levanté antes que Lucía. Preparé café,
Me senté frente al portátil como si estuviera trabajando y mientras tanto fui repasando en mi cabeza el plan que tenía desde la noche anterior. Necesitaba saber todo. No bastaba con un mensaje o con mis sospechas. Quería detalles. Quería fechas, lugares, nombres. Lo primero que hice fue buscar en su móvil sin que se diera cuenta, pero tenía clave, una de esas con patrón, y por mucho que intenté recordar cómo lo desbloqueaba, no logré dar con la combinación. No podía arriesgarme a que notara que intenté abrirlo. Así que decidí ir por otro lado. Dejé el portátil encendido, con la pantalla enfocando hacia el pasillo y el micrófono abierto, grabando todo. No es que esperara que hiciera una confesión en voz alta, pero si recibía una llamada o mensaje, quería tenerlo registrado. Ella se levantó poco después, entró a la cocina en pijama y con cara de cansancio. Me saludó con un beso distraído y dijo que había dormido fatal, que soñó cosas raras. Le pregunté qué soñó, pero cambió de tema enseguida. Dijo que quería salir a hacer unas compras, que necesitaba ropa para la semana. Yo le ofrecí llevarla, pero me dijo que prefería ir sola, que así se distraía. Acepté sin discutir, le dije que aprovecharía para limpiar un poco la casa. Cuando salió, me fui directo a revisar su ordenador. Normalmente no lo usaba mucho, pero recordé que tenía sesión abierta en su cuenta de correo. Revisé los correos recientes, pero lo que me llamó la atención fue una carpeta oculta en el escritorio. Dentro había capturas de pantallas y documentos PDF con nombres poco sospechosos como Informe Marzo o notas de alumnos, pero al abrirlos encontré conversaciones. Algunas eran de WhatsApp, otras de Instagram. Capturas claras de chats con ese tal Álvaro. No eran mensajes románticos como los de una pareja adolescente. Eran explícitos, detallados, vulgares. Hablaban de encuentros en hoteles, de citas a escondidas, de días que inventaba para no venir a casa. En una de las capturas, incluso había una foto de ella en ropa interior, enviada a él con el comentario, para que pienses en mí mientras trabajas. La rabia me subió tan rápido que tuve que sentarme en el sofá para no lanzar el portátil contra la pared. Sentí las manos temblarme, la boca seca, y una presión en el pecho que no se iba. Me dieron ganas de llamarla, de insultarla, de decirle que ya sabía todo. Pero no lo hice. Cerré el ordenador, lo dejé tal cual lo encontré y fui a la cocina a beber agua. Necesitaba pensar. Si le decía algo ahora, lo negaría. Siempre fue buena mintiendo. Tenía que pillarla de una forma que no le dejara espacio para inventar excusas. Volvió 2 horas después, con una bolsa de Zara y otra de una tienda local. Se veía tranquila, incluso de buen humor. Me preguntó si quería salir a cenar esa noche, algo que no proponía desde hacía semanas. Dije que sí, que me parecía bien. Mientras ella se duchaba, revisé la grabación del micrófono. Nada útil. Solo el sonido de la puerta, la calle, ruido ambiente. Ninguna llamada. Aún así, no perdí la esperanza. Sabía que algo más tenía que pasar. Ella no podía ser tan cuidadosa siempre. Durante la cena intenté actuar normal. Hablamos del trabajo, del gato, de cosas sin importancia. Observé cada uno de sus gestos, sus miradas, sus silencios. Le pregunté si seguía hablando con sus compañeras del instituto y me respondió que sí, que se mandaban mensajes todo el tiempo. Me dijo que una de ellas se estaba separando y que eso le tenía la cabeza hecha un lío. Me dio un discurso sobre lo difíciles que eran las relaciones largas, sobre lo complicado que era mantener la chispa. Yo la escuché sin decir nada, como si no supiera que todo lo que decía era una justificación anticipada.
Cuando volvimos a casa, se fue directa a dormir. Yo me quedé en el salón, revisando mentalmente todo lo que había leído esa mañana, repasando nombres, frases, lugares. Álvaro no era un simple amante ocasional. Era alguien importante para ella. En los mensajes se notaba que llevaban meses viéndose. Que hacían planes. Incluso hablaban de un viaje a Bilbao, donde supuestamente Lucía tenía que ir por un curso. Uno de esos cursos que, según ella, duraban 3 días y siempre volvía cansada y sin ganas de hablar. A la mañana siguiente, me desperté antes que ella y fui a la ferretería. Compré una cámara pequeña, de esas que se conectan al móvil, y la instalé en el marco del espejo del salón, camuflada detrás de un adorno. Otra en la entrada del dormitorio. Era necesario. No quería solo capturas, quería imágenes. Pruebas que pudiera guardar y usar cuando llegara el momento. Porque ahora ya no había dudas. Solo faltaba la confirmación final. Cuando volvió a irse por la tarde, diciendo que tenía que reunirse con una amiga para un café, supe que era mentira. Esperé media hora y la seguí. La vi en la estación de Joaquín Sorolla, entrando en la parte de taxis, no en la de cafeterías. Subió a un coche y me quedé a una distancia prudente con mi moto. La seguí hasta un hotel en las afueras. No hizo falta ver más. No necesitaba saber si era Álvaro quien la esperaba dentro. Sabía perfectamente a qué había ido. Volví a casa sin decir nada. Encendí la tele, me senté en el sofá y esperé a que llegara. Esa noche, dormí en el sofá. Ella no preguntó por qué. El domingo por la noche fue cuando decidí que ya era suficiente. No iba a esperar más, no quería acumular otro día de silencios fingidos, de rutinas vacías donde ella entraba a casa como si nada, se cambiaba de ropa. Me saludaba con un beso falso y después se perdía en su móvil mientras yo preparaba la cena o miraba la televisión sin ver nada. Esa noche, cuando volvió del hotel, aunque claro, ella dijo que venía de la casa de su amiga Inés, traía el pelo mojado y una expresión relajada que ya me resultaba insoportable. Me preguntó si quería que viéramos una película y simplemente le dije que no, que prefería hablar. Me miró con esa cara de ahora qué, y se sentó frente a mí, en el sofá. Sabía que algo venía. No me mientas más, empecé, sin levantar la voz, sin mirar al suelo, sin temblar. Sé que no estuviste con Inés. Sé que estuviste en el Hotel Astoria, y no estaba sola. El silencio fue inmediato. Ella parpadeó 2 veces, se le tensaron los labios y desvió la mirada hacia la ventana. No dijo nada, así que seguí hablando. Se lo de Álvaro. He visto los mensajes, las fotos, las conversaciones. Sé que esto no es nuevo, que no fue un error de una noche ni un momento de confusión. Sé que llevas viéndolo desde hace meses, tal vez más. No es lo que piensas, dijo al fin, con esa frase que parecía sacada de un guión barato, pero la dejó a medias, como si se diera cuenta de que ya no servía. Vale, sí. Estoy con él, continuó, pero no es como tú lo pintas. No estoy enamorada de él, es algo complicado. Le pedí que lo explicara, que por primera vez en semanas me dijera algo que no fuera una mentira. Empezó como algo sin importancia. Lo conocí en una formación del instituto, empezamos a hablar, me hizo sentir bien. No es que tú me hagas sentir mal, pero tú estás siempre tan ocupado con tu trabajo, con tus cosas. Álvaro me escuchaba, me hacía reír. Al principio solo eran mensajes, pero luego se fue dando todo. ¿Y qué es todo? ¿Cuántas veces? Pregunté, y ella bajó la mirada. No lo sé, Jorge. No llevo la cuenta.
Algunas veces. No muchas. Me reí, no porque hiciera gracia, sino porque su forma de minimizarlo era patética. Lo peor de todo, añadí, es que ni siquiera tuviste la decencia de intentar ocultarlo bien. Dejaste mensajes, fotos, hasta una carpeta en el ordenador como si fuera imposible que yo los viera. ¿En serio pensaste que nunca me iba a dar cuenta? Ella se encogió de hombros y respondió, no pensé en eso. No pensé en nada. Supongo que ya no me importaba. No me importaba. Esa frase se me quedó grabada. Ya no te importaba, que, nuestra vida, nuestro matrimonio, yo. Ella se quedó callada. No sé, Jorge. No es que no me importe nada, pero me sentía vacía. No sé cómo explicarlo. Con él era diferente, me sentía viva. Pero eso no quiere decir que no te quiera. En ese momento tuve que respirar hondo para no gritar. No me quieras así, Lucía. No me quieras con las obras de tu culpa. Si tanto te hacía sentir viva, ¿por qué volvías a casa cada noche? ¿Por qué fingías conmigo? Ella ya estaba llorando, pero yo no sentía compasión. Solo rabia, decepción, cansancio. No sabía cómo parar. Cada vez que intentaba terminarlo, me volvía a enganchar. Era como, no sigas, la interrumpí, no me des excusas de adolescente. Tienes 37 años, Lucía. Sabías lo que hacías y seguiste haciéndolo. Me mentiste todos los días. Me diste besos con la boca que usabas para decirle cosas a otro. Me miraste a los ojos mientras planeabas tus citas con él. No me hables de sentirte viva, porque lo que hiciste fue matar lo que teníamos. Se quedó callada, como si no supiera qué más decir. Yo me levanté, caminé hacia la puerta del salón y me giré para mirarla una última vez esa noche. Esto no lo vamos a arreglar. Ya no hay nada que hablar. A partir de mañana, quiero que empecemos a dividirlo todo. No voy a seguir compartiendo techo contigo mientras duermes tranquila después de haberte ido con otro. No te lo mereces y yo no merezco esta farsa. Ella intentó acercarse, decir algo, pero levanté la mano. No me toques. No me hables más hoy. Duérmete con tu culpa si puedes. Y me fui al cuarto de invitados. Cerré la puerta. No lloré. No rompí nada. Me senté en la cama, revisé mentalmente cada una de sus respuestas, cada frase, cada palabra. Había enfrentado lo que más me dolía, y aunque no me sentía mejor, al menos ya no estaba atrapado en la duda. Ahora venía la parte en la que le hacía pagar por todo lo que me hizo. No dormí casi nada esa noche, me pasé las horas tumbado con los ojos abiertos, repasando cada segundo de la conversación, cada palabra que me dijo. Cada gesto de su cara cuando se dio cuenta de que todo había salido a la luz. Me levanté sin hacer ruido, me duché, me vestí, desayuné solo en la cocina y cuando oí que ella se levantaba, me fui directamente al despacho. No quería hablar con ella. No quería verla. Pero tenía claro que si ella había jugado sucio, yo no pensaba irme de esa casa como un imbécil derrotado. Me pasé la mañana llamando a abogados, uno tras otro, hasta dar con uno que me atendió en el mismo día. Cogí el coche, llegué a la oficina del tipo y le conté todo sin suavizar nada. Le hablé del engaño, de los mensajes, de las pruebas, del seguimiento al hotel. Me miró con cara de saber perfectamente de qué iba la historia. Dijo que había visto casos como el mío muchas veces y que no me preocupara, que lo que me habían hecho tenía consecuencias legales si se presentaban bien las pruebas. Le entregué un pendrive con las capturas, una copia de la grabación del micrófono y un par de documentos impresos con conversaciones explícitas. Me explicó todo lo que podíamos hacer.
Pidió que no dijera nada todavía, que lo ideal era preparar la demanda con tiempo y luego presentarla en el momento adecuado, sin previo aviso. Le pedí que me ayudara también con el tema de la casa. Quería quedármela. Él me explicó que si probaba la infidelidad de forma clara, había muchas posibilidades de que eso pesara en la negociación. Salí de la oficina con una mezcla rara de ansiedad y determinación. Tenía rabia, sí, pero también una sensación de control que no había sentido en semanas. Volví a casa a la hora de la comida. Lucía estaba en la cocina, como si nada hubiera pasado, haciendo una ensalada y escuchando música en su móvil. Me miró cuando entré, pero no dijo nada. Me senté a la mesa sin dirigirle una palabra. Ella se sentó también. El silencio era tan incómodo que intentó romperlo con la voz más suave que pudo. ¿Ha salido? Me limité a mirarla y a sentir. No tenía intención de darle explicaciones. Me estaba preparando para algo más grande. Ella lo notó. Se removió en su silla, bajó la mirada y volvió a hablar. Jorge, yo no quiero que terminemos mal. Sé que te he fallado, pero, no empieces con discursos, la interrumpí. Ahora no me interesa lo que sientes o dejas de sentir. Vas a tener lo que te mereces, pero a mi manera. Esa noche salí con Tomás, un amigo de toda la vida. Le conté todo lo que había pasado. Él ya sospechaba algo porque últimamente decía que me notaba apagado, distante. Me dijo que me apoyaría en todo. Le pedí un favor, que me ayudara a vaciar el trastero el próximo fin de semana y llevar algunas cosas importantes a casa de mi hermana. No le expliqué todo, pero lo suficiente para que entendiera que era parte de un plan. Me miró serio y me dio su palabra. Durante esa semana, mantuve la misma actitud. No le hablaba más de lo necesario. Dormía en el cuarto de invitados. No la tocaba. No la miraba. Lucía se dio cuenta de que yo no iba a perdonarla y empezó a ponerse nerviosa. Un par de veces intentó acercarse. Me dejó una nota en la mesa, escrita a mano, donde me decía que lo sentía, que no quería perderme, que estaba dispuesta a hacer terapia. No la respondí. Me escribió un correo largo, lleno de frases que sonaban a copia barata de algún blog de autoayuda. Tampoco lo respondí. A mitad de semana me llamó su madre, algo que me sorprendió porque nunca se había metido en nada. Me dijo que Lucía estaba mal, que no comía, que lloraba todo el día. Le contesté con una sola frase. Entonces ahora sabrá lo que se siente. El viernes por la tarde, mientras ella estaba en el trabajo, me dediqué a revisar cada rincón de la casa. Abrí los cajones, busqué documentos, copié archivos del portátil de ella, hice capturas de pantalla a todo lo que me podía servir. Tomé fotos de algunos objetos personales, ropa interior que no conocía, entradas de teatro de días en los que ella me decía que tenía reuniones. Todo eso lo guardé en una carpeta física con nombre y fecha, como me indicó el abogado. Esa carpeta sería mi respuesta. Mi ataque. Mi forma de salir de esto sin parecer un pobre hombre engañado. El sábado llegó Tomás con su furgoneta. Le ayudé a cargar varias cajas con libros, carpetas, algunos objetos personales que no quería dejar en manos de Lucía. Ella no estaba. Había salido, supuestamente, a comprar. Tomás y yo bajamos todos sin prisa. Cuando terminó, le di un abrazo y le agradecí por todo. Me dijo que me llamara cuando necesitara cualquier cosa. Esa tarde, dejé una carta sobre la mesa del salón, junto a una copia de la demanda de divorcio que el abogado me había entregado. También dejé una foto mía con Lucía, de hace años, enmarcada. En el reverso escribí una sola frase:
Gracias por enseñarme quién eres realmente. Me fui de casa. Me quedé en el piso de mi hermana unos días. No fue una huida. Fue un movimiento estratégico. Sabía que Lucía llegaría, vería todo, y empezaría a darse cuenta de que su pequeño mundo se desmoronaba. Había dejado claro que no iba a suplicar, que no me iba a arrastrar, que no iba a aceptar su juego. Quería que se sintiera sola. Quería que entendiera que destruir una vida tiene consecuencias. Pasaron 3 días sin hablar con ella. No respondí ni sus llamadas, ni sus mensajes, ni los audios donde decía que necesitaba verme, que no entendía por qué había tomado esa decisión tan drástica sin antes intentar hablar. No tenía intención de explicarle nada por teléfono. Quería que cada silencio pesara, que cada día sin saber de mí se convirtiera en una pregunta sin respuesta. El jueves por la mañana recibí una llamada del abogado. Me dijo que Lucía había contestado la demanda y que su abogada había solicitado una reunión presencial para ver si era posible acordar una separación sin juicio. Acepté sin dudarlo. Prefería dejarlo todo claro en una conversación, frente a frente, con los papeles en la mesa. Quedamos para el sábado por la tarde en la oficina del abogado. Yo llegué 15 minutos antes, con mi carpeta en la mano y la tranquilidad de haber hecho todo lo que debía. No tenía miedo, no sentía culpa, no tenía dudas. Lucía llegó puntual. Entró acompañada de una mujer de unos 50 años, muy seria, con cara de estar harta de ver casos como el nuestro. Ella me miró y bajó la vista, se sentó sin decir nada. El abogado abrió la reunión explicando los puntos que se iban a tratar, la vivienda, las cuentas, los bienes compartidos. Todo iba en un tono frío, técnico, casi automático. La abogada de Lucía intentó suavizar el tema de la casa, diciendo que mi mujer estaba dispuesta a cederla siempre que se llegara a un acuerdo económico justo. Cuando me tocó hablar, saqué la carpeta, la dejé sobre la mesa y la empujé hacia el centro. Todo lo que está aquí demuestra que no fue un error, que no fue un simple desliz, que no hay nada que justificar. No se trata de repartirlo todo como si fuéramos dos socios que se aburren. Aquí hay una traición larga, consciente, planificada. Yo no voy a pagar por algo que no destruí. La abogada de ella abrió la carpeta y empezó a mirar los documentos. Lucía no la miró. Me miraba a mí, con los ojos rojos. ¿Es necesario hacer esto aquí?, preguntó ella con voz baja. Sí, lo es. Porque tú no me diste la oportunidad de enterarme de esto en privado. Lo hiciste sabiendo que algún día lo descubriría y aún así seguiste. Así que ahora te toca asumir las consecuencias delante de quien tenga que escucharlas. El abogado propuso un receso. Salimos los 4 del despacho y me quedé solo en el pasillo, mirando por la ventana, sin pensar en nada concreto. Ella se me acercó. No dijo nada durante un rato, solo se quedó ahí, parada, como si esperara que yo le diera permiso para hablar. No sabía que ibas a ir tan lejos, dijo al fin. Pensé que podríamos arreglarlo de otra forma. Que podrías perdonarme. Me giré hacia ella y la miré directamente. ¿Perdonarte, después de meses de mentiras, después de acostarte con él mientras yo te hacía la cena? No, Lucía. Esto no se perdona. Se cierra. Y eso estoy haciendo. Ella tragó saliva, como si le doliera cada palabra que le decía. Yo no quería que terminara así. Pensé que podrías entenderme, aunque solo fuera un poco. Entenderte, repetí, como si la palabra me costara digerir. No puedo entenderte, Lucía. Porque para eso tendría que pensar como tú, y yo no soy como tú. Yo no te fui infiel, no te mentí,
no te traté como una opción mientras tenía a alguien más en paralelo. Yo te elegí todos los días. Tú no. Ella cerró los ojos. Y aún así, sigo queriéndote, murmuró. Pues qué pena, respondí sin levantar la voz. Porque ahora ya no sirve de nada. Volvimos a la sala. Los abogados ya tenían redactado un primer borrador de acuerdo. Ella se quedaría con su coche, yo con la casa. Las cuentas bancarias se dividirían a la mitad. Yo no pedí compensación. No quería su dinero. Solo quería cerrar todo rápido. Al final, firmamos los papeles. Cuando nos levantamos, la abogada de Lucía le susurró algo, pero ella no respondió. Me miró una vez más, como esperando que dijera algo distinto, pero no lo hice. Me di media vuelta y salí por la puerta sin mirar atrás. Esa noche, cuando llegué a casa de mi hermana, ella me preguntó si ya había terminado todo. Le dije que sí, que ya estaba hecho, que ya no había vuelta atrás. Me sirvió un café y me dejó solo en el comedor. Me quedé ahí sentado largo rato, mirando la pared sin pensar en nada concreto, simplemente sintiendo el peso de todo lo que había pasado en menos de un mes. Era increíble cómo algo que parecía estable podía desmoronarse tan rápido. Pero también sentía alivio. Ya no tenía que fingir, ya no tenía que soportar mentiras, ya no tenía que compartir cama con alguien que me veía como una rutina en lugar de un compañero. Esa noche dormí por primera vez sin pesadillas, sin despertarme en mitad de la noche buscando un sentido a todo. Era doloroso, sí, pero también era necesario. Había tomado una decisión y no iba a echarme atrás. La mañana siguiente no sentí tristeza, tampoco alegría, solo una especie de neutralidad que no recordaba haber experimentado antes. Me levanté temprano, salí a caminar por el barrio sin rumbo claro y acabé en una cafetería en la que no había estado nunca. Me senté junto a la ventana, pedí un café solo y observé a la gente pasar. Nadie sabía por lo que había pasado. Nadie tenía idea de que, apenas unas horas antes, había firmado el final de 8 años de mi vida con una mujer a la que creí conocer. Me quedé ahí un rato largo, sin mirar el móvil, sin pensar demasiado, solo existiendo en un momento donde ya no tenía que fingir ni adivinar mentiras escondidas entre frases cotidianas. Volví al piso de mi hermana, preparé mis cosas y empecé a buscar pisos en alquiler. No quería quedarme allí mucho tiempo, necesitaba mi propio espacio, empezar desde cero en un sitio donde nada me recordara a Lucía, a su olor en las sábanas, a sus libros en las estanterías. A sus rutinas tan marcadas que durante años también habían sido las mías. En los días siguientes, hablé con algunos amigos. A la mayoría les sorprendió lo que había pasado. Varios me dijeron que no lo habrían imaginado, que Lucía siempre parecía tan centrada, tan comprometida. Uno incluso se atrevió a decir que creía que yo me había vuelto loco por no perdonarla. Le respondí sin rodeos. No perdono a quien decide acostarse con otra persona mientras me abraza por las noches. No volvió a decir nada. Otros, en cambio, me apoyaron desde el primer momento. Me ofrecieron ayuda, compañía, incluso se ofrecieron a mover cajas cuando encontrara piso. Esos gestos, aunque simples, fueron lo único que me sostuvo durante esos días raros donde todo parecía en pausa pero, en el fondo, se estaba reorganizando. A la semana encontré un pequeño piso en el barrio de Campanar, no muy grande pero suficiente para lo que necesitaba. Lo amueblé con calma, sin prisas, eligiendo cada cosa como si fuera parte de un proyecto más grande. No quería nada que me recordara a mi vida anterior, ni un cuadro, ni una taza, ni una colcha. Cambié todo. Empecé a cocinar para mí,
a trabajar con más concentración, incluso a salir de vez en cuando a tomar algo. No estaba buscando rehacer mi vida amorosa, ni mucho menos, pero necesitaba volver a tener control sobre mis horarios, mis decisiones, mis fines de semana. Empecé a sentir una especie de comodidad en la soledad. No una soledad triste, sino una que me permitía ser quien era sin adaptarme a nadie más. Un día, a las 2 semanas de mudarme, recibí un mensaje de Lucía. No era largo, ni dramático. Solo decía, espero que estés bien. Yo no lo estoy. No respondí. No porque me diera igual, sino porque ya no había nada que decir. Había tenido todas las oportunidades para arreglar las cosas antes de romperlo todo. Ya no me correspondía a mí consolarla ni cargar con su culpa. A los 3 días me escribió otra vez, esta vez un poco más directa, no quiero volver contigo, sé que es tarde para eso, pero a veces pienso en lo que tuvimos y no sé cómo seguir sin eso. Volví a leerlo un par de veces y lo borré. No iba a ser su soporte emocional. No después de todo lo que había hecho. Mes y medio después, me encontré con su madre por casualidad en el mercado. Me saludó con educación, me preguntó cómo estaba y, con una mirada incómoda, me dijo que Lucía había perdido peso, que estaba yendo al psicólogo, que se había encerrado en sí misma. No supe qué responder. Le dije que esperaba que se recuperara y cambié de tema. No era mi culpa, no era mi responsabilidad y no pensaba cargar con el remordimiento que ella, su hija, había fabricado sola. Salí de ahí rápido, con la sensación de que todos querían que yo fuera el adulto comprensivo, el hombre que perdona, que supera. Pero lo que nadie parecía entender era que yo ya había superado todo. Solo que lo hice sin drama, sin gritarlo, sin buscar lástima. Lo hice en silencio, reconstruyendo mi vida poco a poco, desde lo más básico. 3 meses después, firmamos el papeleo final. La separación estaba completada. Fue la última vez que la vi. Nos saludamos con un gesto frío, firmamos en silencio y salimos por la misma puerta sin cruzar palabra. No había lágrimas, no había disculpas, solo el final. Caminé hasta mi coche con la sensación de que, por fin, todo había terminado. Me subí, arranqué y no miré atrás. No porque no doliera, sino porque ya no quedaba nada que ver. Ahora, casi un año después, vivo solo, en paz. No tengo pareja, ni la estoy buscando. He aprendido a disfrutar de mi tiempo, de mis espacios, de mi tranquilidad. A veces, cuando alguien me pregunta por Lucía, solo digo que nos separamos, que fue lo mejor. No doy detalles. Quien quiera saber más, que lo imagine. Yo ya no necesito repetir la historia. Aprendí que el dolor no siempre se grita. A veces, simplemente se entiende, se acepta y se suelta. Y eso fue lo que hice.